Construcción, su podcast donde cada semana encontrarán su dosis semanal de feminismo con un toque de existencialismo y comedia. Con sus irreverentes favoritas, María Fernanda, Argelia y Naomi. Hola, buenas tardes a todas y a todos. El tema que vamos a tocar en esta semana es el feminismo de la vivencia a la teoría. Y bueno, este tema creo que es muy importante para nosotras porque habla de las grandes diferencias que hay entre los feminismos, ¿no? O sea, para empezar por ahí, ¿no? No hay un feminismo, no todas somos iguales ni creemos en las mismas cosas. Hay muchos tipos de feminismos y muchas maneras en las que nace una feminista, ¿no? Entonces, creo que para empezar este tema puede ser muy interesante que tengan ustedes la oportunidad de escuchar de cada una de nosotras qué es el feminismo para nosotros, ¿no? Les puedo asegurar que la definición de feminismo para cada una de nosotras es sumamente distinta, entonces iniciemos esta ronda con la definición o el concepto que le da el feminismo Naomi. Bueno, para mí el feminismo, la verdad es que me resulta bastante complejo de definir. No soy la más fan de definirlo, pero como nos educan, por así decirlo, y nos enseñan dentro incluso de la escuela de formación feminista, es precisamente que el feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Está muy largo y muy rebuscado, pero en pocas palabras, para mí el feminismo es lograr generar estas condiciones en las que las mujeres seamos, logremos un plano de equidad y de igualdad con nuestros compañeros varones. Imagínense, no le gusta definirlo, imagínense qué pasaría si le gustara. Si le gustara la definición. ¡Qué peligro! Hijo. Y, Arge, ¿cuál es tu concepto o definición del feminismo? Después de la cátedra que nos acaba de dar Naomi. Yo creo que para mí, en palabras muy simples y muy sencillas, el feminismo representa esto. Es una lucha en todos los espacios para lograr igualdad, sea espacio político, sea espacio social, en el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y en el ser consideradas personas iguales a los varones. Yo creo que esa es mi definición, la más sencillita que puedo. Después de mi pequeña tesis, Sí. que no quería definir, pero bueno. Sí, o sea, no tiene idea de lo que me peleó de no quiero dar una definición de feminismo. Es que no es mi definición, o sea, mi definición No se precisamente es se la esa, robó, el tema, o sea. sí, me la robé de alguien, no te creas, del INMujeres es una de las que nos dan, entonces, la verdad es que el tema Aquí del feminismo, descubriéndola. sí, el tema del feminismo para mí es también de maneras más sencillas, como lo dije, el buscar generar igualdad y condiciones para que las mujeres accesemos a la justicia también. Yo creo, o yo defino mi feminismo, no mi feminismo, sino el feminismo desde... Es una frase que es muy común, pero me gusta mucho de... El feminismo es la creencia radical de que las mujeres también somos personas. Sí. Y para mí el feminismo no solamente se trata de mujeres. Para mí el feminismo se trata de eliminar o cambiar el sistema patriarcal. Y obviamente al cambiar el sistema patriarcal no solamente nos beneficiamos nosotras, se benefician niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad, los propios hombres. Entonces, creo yo que sí, que mi definición de feminismo no es como... No se limita, no al se tema de limita a las mujeres. Y sobre todo creo que aprendí a no limitar mi feminismo al tema de las mujeres cuando me di cuenta que el tema de la violencia de género no trastoca nada más a las mujeres. Así es. O sea, el acompañar a niños y a niñas es bien enriquecedor en el ver cómo una persona puede o no tener una vida digna dependiendo si tuvo una vida libre de violencia o no. Entonces, hablando de feminismos y de este tema de vivencia, ay, disculpen mi disgrafia de dislexia y todas las cosas que empiezan con dis.
Pero creo que algo que nos ha pasado o que nos ha tocado a las tres es conocer a muchas mujeres que de teoría feminista no tienen ningún concepto y muchas mujeres que de vivencias del feminismo no tienen ningún concepto, ¿no? O sea, existen feminismas, bueno, ya ando con todo el día de hoy. Sí. Me tomé mucho café, perdón. Existen muchas feministas académicas que aunque suene feo, nunca se han ensuciado las manos, por decirlo de alguna manera. O sea, nunca han tenido realmente contacto con muchas realidades de las que luchan. Feminismo privilegiado, podríamos llamarlo. Creo que sí. Pues desde los privilegios. Ajá. Así Y es. muchas mujeres que tuvieron que asumirse feministas no por una decisión, sino porque la vida les llegó y las noqueó y tuvieron que agarrarse de algo y ese algo fue el feminismo. Yo creo que las feministas de la teoría o que son estudiosas del feminismo, que tienen ese privilegio, Sí, las académicas. estas mujeres de la academia tienen ese enorme privilegio, pero también creo que tienen luchas que otras mujeres no alcanzamos a tener, porque Claro. también pelear desde la academia creo que es una situación bien complicada y eso nos ayuda y nos beneficia también a todas, porque en el estudio que ellas generan, la investigación que ellas generan, de alguna manera repercute en las mujeres que nos toca tener luchas que pueden ser un poco más agresivas Sí. en otros temas o en otros espacios. No, y también que las feministas académicas no están precisamente en un campo de rosas, o sea, el espacio académico es un espacio Bastante de patriarcal. hombres, o sea, Sumamente. en el que tenemos muy pocos años realmente las mujeres teniendo un lugar y teniendo un lugar entre un chorro de comillas. Entonces, sí, o sea, cada una de las maneras en las que ejercemos nuestro feminismo es sumamente válidas, pero existe esta diferencia entre cómo llegamos ahí, ¿no? Exactamente. Fíjate que, bueno, hablando de feminismos, a mí se me hace bien impresionante cómo también tenemos distintos pisos para considerarnos feministas. Y eso es algo que a mí me pica mucho, porque yo puedo hablar con mujeres que me consideran feminista y puedo hablar con mujeres que no me consideran feminista, dependiendo del piso, y con piso me refiero a los estándares de si estás de acuerdo con esto y con esto y con esto eres feminista, si no estás de acuerdo con esto, con esto y con esto no eres feminista. Y también creo que ahí hablamos un poquito del privilegio de tú tienes años de construyéndote, años estudiando el feminismo, y yo que apenas estoy entrando, es como un sesgo que también el mismo sistema patriarcal nos permite imponernos a nosotras mismas. Que creo que es algo que nos da incluso para el tema de otro capítulo completo, porque es un tema bien complejo. El feministómetro. El feministómetro. Ese carnet que de repente nos andamos quitando y poniendo como si fuera una exigencia. Creo, y creo que para mí una de las cosas que más me liberó, hablando precisamente de teoría feminista y de personas que se han dedicado a la literatura y a la academia, a mí me ayudó mucho el libro de Bad Feminist de Roxane Gay, porque ella habla de eso de, ¿saben qué? Soy feminista, pero me encanta el rap. Y el rap es súper misógino, y me vale, soy una mala feminista. A mí me gusta el reggaetón, debo Nos decir. encanta. A Argelia no le A mí gusta no el me reggaetón, gusta, pero- a mí me gusta muchísimo y es como una crítica constante de ¿eres feminista y No. escuchas reggaetón? Énfasis en que la crítica no viene de Argelia. No. Sí, porque a lo mejor no me di a entender bien. Viene No, de de otras personas, de otros espacios en los cuales una de las formas que tienden a buscar para precisamente como quitarnos, ¿no? El carnet de feministas es como escucha reggaetón. Entonces, la verdad es que es muy Liberador. sí. Y Y si es como consensuado y todo, está muy, muy entretenido. También tenemos mucho para hacer un Sí. capítulo dedicado al reggaetón. Al reggaetón. Pero creo yo, o sea, al menos yo cuando leí este libro y entendí los conceptos que manejaba Roxane, es como, para mí fue muy liberador poder decir, soy una mala feminista. Sí. Porque dejé de juzgarme a mí misma, ¿no? Claro. Porque a veces el feministómetro no viene de afuera, viene incluso desde dentro de que, ay, es que, por ejemplo, permanezco en una relación violenta y ya no soy feminista porque permito estas situaciones. Es como, no, aparte de feministas somos humanas. Claro. Y somos mujeres y estamos en un sistema, entonces... No, y ese sistema nos marca desde que nacemos.
Entonces, eso es bien importante. Puedo tener la fortuna de que en mi familia hay feministas que me llevaron al camino del feminismo desde que fui una niña, y puedo tener la desgracia de que en mi familia era sumamente patriarcal y cualquier idea feminista que yo tenía era vista como mala, era tachada de una u otra manera, era señalada, y llegué al feminismo porque me harté de la violencia que sufrí. De hecho, llegamos a diferentes espacios. voy a decir una tontería, pero es algo que realmente me causa mucho ruido y quién sabe, tal vez en algunos años estemos enfrentándonos a eso con sus criaturas respectivamente, pero tengo una amiga que tiene a 2 hijas adolescentes y que ella siempre les ha criado desde la vivencia del feminismo, ¿no? Ella es feminista de toda la vida y ella maternó con base al feminismo. Saludes. A mi Kitty hermosa. Sí. Y una vez me acuerdo que estábamos platicando y le digo, oye, ¿qué pasa si cuando que tus hijas tengan esa etapa de rebelión de la adolescencia y todas esas etapas en las que empiezas a cuestionarte el sistema? Ellas al cuestionarse el sistema se cuestionan el sistema que tú les enseñaste, el feminismo. Y es como, no, viva el patriarcado. O sea, ese riesgo que Sí, tienes se de rebelan. que la rebelión se para al otro lado, así como, no, mamá, no voy a ser feminista. Qué complejo, ya me acabas de meter miedo porque yo también estoy criando a un hijo y a una hija desde el feminismo y creo que hasta este momento van muy bien. Van muy bien en su crianza, pero sí es un tema bastante complejo. Vamos a ver ahora que mi hijo vaya a entrar a temas de la adolescencia y todo eso. Pero sí, Y ¿no? O sea, sí. ¿qué pasa si te rebelas contra un sistema que te libera? Pero bueno, esa es una hipótesis que tengo. Ya Vamos a ver qué Vamos pasa a ver cuando... si pasa, ojalá y no pase. porque Esperemos que no. También es una situación compleja y así como decía Argelia, también hay muchas mujeres, o sobre todo yo lo he visto en el tema de mi familia, ¿no? Muchas mujeres que sin saberlo son feministas, ni siquiera saben, no le saben poner nombre. Yo también tenía como ciertas ideas que yo no sabía que era feminismo. La verdad es que mi andar en el feminismo no es relativamente reciente porque yo empecé a involucrarme en temas de feminismo desde el año 2016. O sea, lo anterior que tenía no sabía cómo llamarlo. Disculparán, tuvimos que hacer una pequeña pausa porque una ambulancia tenía que pasar enfrente de nuestro estudio. Pero sí, o sea, no sabía cómo llamarlo, no sabía qué eran esas acciones o por qué yo estaba como en contra de este sistema, cómo me consideraban también rebelde en muchas de las opiniones que tenía, porque sí somos vistas también, somos vistas como mujeres que somos rebeldes, mujeres que nos oponemos a algo que ya está impuesto, que ya está normalizado, que inclusive a otras mujeres nos ven de esa manera también. de hecho a mí me pasó y creo que fue una de las experiencias más complejas y después más gratificantes después de muchos años. Pero cuando yo me empiezo a denominar feminista, o sea, cuando yo ya lo digo así abiertamente y orgullosa, Mamá, soy feminista. cuando salí a la luz como feminista, en la escuela para mí fue todo un tema, porque y ni siquiera hombres, eso era lo más como chocante para mí. Muchas de mis compañeras me juzgaban por asumirme feminista. Entonces, para mí era bien complicado porque es como, aunque me odies, güey, aunque te parezca abominable lo que estoy haciendo, lo hago por ti, por mí. Y era bien difícil, ¿no? Porque es como, o sea, este choque entre no está nada chido que me trates mal por esto, pero te entiendo, te respeto y lo trato de superar. Fíjate que eso es como muy difícil en muchos espacios, el respetar las ideas tan particulares de personas, porque yo tengo la desgracia o la fortuna de coincidir en muchos espacios donde hay una pluralidad enorme de concepciones de la vida, y me ha tocado coincidir con mujeres y hombres que son muy violentos y violentas ante la palabra feminista, y expresan sus ideas de una manera sumamente violenta en público,
y esperan que las demás personas seamos condescendientes porque están apegados al sistema patriarcal. Me ha tocado incluso que hagan expresiones sumamente agresivas hacia lo que no les agrada de otras personas y lo justifican en y me vale. Entonces sí. como... Y esa parte de al menos mi visión del feminismo es, soy respetuosa de lo que tú crees, pero sí voy a marcar algún límite en algún punto, porque aunque soy respetuosa de lo que tú crees y de lo que tú eres y de lo que tú concibes, no te voy a permitir que generes espacios donde violentes a otras mujeres o a otros niños, a otras niñas, en general a otras personas. No, y luego también es bien complejo, justo encaminándonos también al tema de la diferencia entre la teoría y las vivencias. No sé si te acuerdas, no, porque ya fue hace bastante tiempo, pero me acuerdo mucho que nosotros creo que veníamos de una marcha y traíamos pañuelos verdes. Sí. Y íbamos a entrar a una audiencia con una de nuestras, una de las mujeres que acompañamos, y se escandalizó horrible cuando vio los pañuelos. Y es como, ella entendía el concepto de las violencias, entendía cómo estaba mal que a ella la trataran como menos por ser mujer, entendía todo eso, pero no entendía por qué. De hacerla ver como un objeto, y no entendía por qué nosotras desde nuestro feminismo apoyábamos el tema de la libre decisión. De la despenalización, y para ella fue así como, ella nos quería un chorro, o sea, siempre nos expresaba su aprecio, pero cuando nos vio, o sea, era evidente el choque en el que estaba pasando de Le generó mucha incomodidad. De hecho, nos volvió a pasar, no sé si recuerden, nos volvió a pasar en una asesoría jurídica también que estuvimos dando, y que estaba en ese momento con nosotras Luisa Rey, nuestra compañera. Un abrazo. Cierto. A Luisa. Que Luisa tenía en su mochilita un pañuelo verde, y llegó una mujer y lo vio, y para ella fue un tema problemático, muy complejo. De hecho, creo, si mal no recuerdo, que también traía una banderita, ¿no? Como de la comunidad. Y también fue un tema muy, muy complicado para esa mujer que estaba viviendo múltiples violencias por parte de su pareja, y las lograba visibilizar. Pero sí era así como, oigan, ustedes también apoyan este tipo de situaciones, respaldan. Entonces nosotras, como lo más normal, ¿no? A veces creemos que las mujeres que llegan con nosotras ya saben que es un paquete. Es un combo agrandado. Sí. No, y que incluso creo, o yo lo puedo decir desde mi perspectiva, yo cuando empecé en mi caminar con el feminismo, para mí fue un tema bien difícil de construir, el tema de la despenalización. Yo tardé mucho en poder portar un pañuelo verde. O sea, era como, sí, soy feminista, pero estos constructos católicos, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad primordialmente... ideología cristiana. Ideología cristiana, ajá. Y es bien complicado, porque es como, chocas con lo que te enseñaron toda la vida, incluso chocas con lo que tú asocias con la divinidad. Y es bien difícil. Es bien complicado, y sobre todo, no es una anécdota personal, pero nosotros acompañamos a una mujer que la queremos mucho. De hecho, hablé con ella hace un par de días, Abrilita, y mi loquita, me acuerdo mucho. Es de cariño, es de cariño. Ella sabe que la quiero, y es mi loquita querida. Es con todo el amor. Para ella ha sido un choque bien grande en su vida el tener esta construcción tan patriarcal, tan religiosa, enfrentarse al contexto de la violencia de género, y empezar a deconstruirse y a trabajar el feminismo desde esta parte de, ya estoy asumiendo que soy víctima de todo el sistema patriarcal, y ahora estoy buscando herramientas para reconstruir otra vez mi proyecto de vida, para reconstruirme como feminista. Y justamente es algo de lo que hablábamos, estoy en este choque con todo lo que tiene que ver con temas de aborto, pero aún así entiendo a las otras mujeres, y no soy quien para juzgarles, y estoy aquí siendo feminista de lo poquito que tengo hasta este momento recorrido como feminista. Y es un tema que yo creo que a todas las mujeres nos atraviesa en algún punto, de cuando asumí que tengo esta situación de victimización,
del mismo sistema patriarcal y empiezo a deconstruirme, choco con todo lo que alrededor de mi vida y de mis años de crianza me enseñaron que debería ser así, porque así se decía. La verdad es que en mi caso en lo particular, y se los he dicho 1000 veces y no me creerían, porque ahorita si me ven, la verdad es que una persona que no me haya conocido en esta etapa de mi vida, no creería. De hecho, yo tuve muchos conflictos cuando Naomi me platicaba cosas el tema de mi historia, anterior. de Naomi. Y es como, nah, no es cierto. Sí, Naomi buleadora, Naomi muy violenta en muchas de mis formas durante mucho tiempo de mi adolescencia, y puedo decir que ya iniciando mi etapa adulta, pero... De hecho, yo no te creía, o sea, sí te creía, pero no, hasta que conocí a una víctima de Regina George, Naomi, Sí. de esas épocas, y me platicó ella así como, no, sí, ahora somos bien amigas, pero antes me hacías esto, Súper esto, y yo, amigas, ¿qué? súper amigas, la quiero muchísimo, y la verdad es que son cosas con las que yo tuve que cargar y tratar. Obviamente no podían darme todas su perdón, ¿verdad? O sea, Claro. hubo muchas personas a las que les hice daño emocionalmente, y que el día de hoy les puedo decir que pido disculpas y que nunca... Una disculpa pública. No, sí, una disculpa pública, no volvería a pasar jamás, y que estoy ahí, ¿no? O sea, que estoy ahí para lo que necesiten, Para pagar la pero terapia. creo que también viene y nos pasa a muchas de las mujeres víctimas de violencia el replicarla. O sea, Sí. es como, estoy viviendo violencia dentro de mi relación de pareja, a lo mejor dentro de mi familia. Yo más que nada lo asocio al tema de mis relaciones de pareja más que en mi contexto familiar, pero era replicarla, ¿no? O sea, tenía que sacar como todo ese veneno, hasta que lo empecé a trabajar, y les digo, les mando un abrazo, y aquí estoy, y con todo el tema de continuar deconstruyendo, ¿no? Muchas de las creencias que yo tenía durante mi adolescencia. De hecho, creo que ahorita me acordé justo con lo que decía Arge del tema de la despenalización y de cómo le ha costado trabajo a abrir. Justo esta mujer que entró en shock cuando nos vio con los pañuelos, me acuerdo mucho que una vez que fue a la oficina había un cuadro que decía, incluso hasta María se le consultó para ser madre. Y yo se lo enseñé así como aquí dice, mira, o sea, Tuvo todo el sentido. puedes verlo incluso desde tus creencias judeocristianas, o sea, incluso María tuvo la oportunidad de decidir de ser madre, ¿no? Entonces, creo que hay como siempre modos de compaginar, tal vez no todo lo que es la teoría feminista, porque es un mundo, Sí, pero de darle entrada y encontrar cómo adaptarla a nuestras realidades. Y con el tema de adaptarlo a las realidades es algo que nosotras hemos visto, ¿no? Pues ya les hemos platicado mucho de cómo terminamos aquí, pero yo me acuerdo mucho que cuando yo me acerqué al feminismo en sí, fue a través de estar leyendo, preparándome para una competencia de derechos humanos, y me tocó leer y estudiar el caso de Campo Algodonero. Entonces, yo sí puedo decir que mi acercamiento al feminismo fue muy teórico, porque yo me acerco al feminismo a través de una sentencia, y me acerco al feminismo a través de doctrina, o sea, desde la academia. Y ya me acerco al feminismo vivencial cuando empiezo a trabajar con mujeres víctimas. Pero no todas tenemos la oportunidad de acercarnos de esta manera tan amable, ¿no? Sí, y sobre todo tan consciente, Uh-huh. porque te acercas al feminismo en muchas ocasiones de una manera muy inconsciente, cuando Sí. empiezas a exigir tus derechos, los derechos de tus hijas, o cuando acompañas a una mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia al interior de la familia, o tú misma eres víctima de algún tipo de violencia y llegas a una fiscalía, llegas a un juzgado familiar a pedir que se te garanticen tus derechos, y empiezas a lo largo de tus procesos o de los procesos que estás acompañando a abrir los ojos de, caray, o sea, estas son luchas ganadas por las mujeres que han peleado en otros espacios y que yo me estoy beneficiando de ellas. Y eso es bien complicado. A mí me pasaba de noche el tema de las luchas políticas de las mujeres para ganar espacios en la vida pública. El simple
la simple búsqueda del derecho al voto para mí era así como bien desapercibida porque yo ya tenía mi derecho a votar, a Sí, es ser como votada. las sufragistas ya Ajá. hicieron ese jale, Sí. ¿no? O sea, ya pasó. Y hasta que entro al observatorio de participación política de las mujeres en Chihuahua, que empiezo Porque sobre todo a es escuchar. importante decir que nuestra Arge es la única que entiende y es un El as tema. para el tema electoral. Naomi y yo Nada. somos una papa, O sea, pero nosotros la verdad miramos mucho el trabajo que hace Arge en ese tema, Desde porque es su espacio, complejísimo, sí. porque es un espacio que estaba hasta hace muy, muy poco dominado por hombres. Sigue estando dominado por hombres y es cuando veo esa realidad, porque yo llego al observatorio, que mi querida maestra Cata Espino era consejera en ese entonces, ella es quien empieza esta lucha para que se abra el observatorio, y cuando yo le escucho hablar a ella, a Oxana, no sé, a mujeres maravillosas, que en este momento no quiero mencionar porque después me faltarían muchas, y las empiezo a escuchar de estos temas y me empiezan a caer muchos veintes de, caray, o sea, mi abuela no podía votar, ni siquiera tengo, o sea, no es una historia tan lejana a mí el hecho de que ni siquiera era considerada una persona con derechos dentro de la sociedad. Que el derecho al voto de las mujeres es del 54, ¿no? De 1954. Soy muy mala con las fechas, pero es en los 50. Sí, o sea, estamos hablando que no tenemos más Aquí de lo voy a 70 revisar. años pudiendo Aquí lo votar. voy a revisar porque la verdad es que las Exactamente. tres somos Y el tema muy malas de, con ese tema. puedes votar, pero ¿qué crees? Aquí dice que tienen que ser candidatos, no candidatas. Entonces, Sí. votas, pero no tienes el derecho a ser votada. Simplemente el hecho de la violencia política en razón de género, que es ahorita nuevito y apenas estamos empezando con este tema, en tribunales, en sentencias, en el reconocimiento de, todavía nos cuesta muchísimo trabajo y son temas que se pueden ver muy alejados de la vida de cualquier simple mortal porque no nos dedicamos a la vida política, pero nuestra vida privada también es política a final de cuentas. Incluso el tema de la paridad. Yo me acuerdo que, creo, si mal no recuerdo, el tema de la paridad estaba en procesos de reformarse y de adecuarse cuando yo falta. estaba en la carrera. Y era un tema de discusión horrible, de es que deben de ser votadas las personas capaces, no tiene nada que ver el género, y es como, es que puede haber una mujer súper capaz que no vas a votar por ser mujer. Exactamente. Y todavía me acuerdo mucho que en las primeras elecciones donde se pidió la paridad era, sí, se ponía como candidata a una mujer, pero el sustituto era hombre, y en Siempre. cuanto entraban a cargo, Se quedaba el hombre. se quedaba Sí, el hombre. exactamente. O sea, ese 3 de simulación. julio de procesos 1955. 3 de julio de Recuerdo. 1955, estamos hablando de que hace 64 años, mi mamá tiene ahorita 62 años. O sea, Tu mamá nació sin derecho al voto. No. No, sí, ya tenía. No, 50. Ah, perdón, soy muy mala con las matemáticas. Sí, Nuestras ya tenía. abuelas nacieron. No, Nuestras sí, abuelas. y mis tías, las hermanas de mi mamá, sí nacieron sin el derecho al voto, o sea. Y la verdad para mí es algo bien irrisorio pensar eso. No, y todavía incluso, porque me ha pasado, lo he vivido, llegas a espacios donde ya está garantizada la paridad, pero siguen viendo a las mujeres como si les estuvieran haciendo el favor. Y esta parte es bien complicada porque estamos hablando de que la paridad se exige en espacios donde se toman decisiones que nos pueden beneficiar o nos pueden afectar. Claro. Entonces, es bien complicado que nos dejaron votar, porque eso es lo que ellos piensan, nos dejaron dieron el votar. Fue un privilegio que pudiéramos votar. O sea, Y ahora somos tan exageradas que queremos también decidir, o sea, ellos saben mejor que nosotras. Tema de lactancia materna, me da mucha risa que hacen coloquios, hacen talleres, hacen Hombres. pláticas, Hombres. hombres que hablan de lactancia A materna. mí me encanta ver los paneles de discusión sobre si el aborto debería o no estar penalizado, ¿Quién y es son hombre? 6 vatos blancos. o sea, Además. Sí, aparte. Es que déjenme decirles que en tema de derechos humanos es bien importante y también atraviesan, porque creo que no todas y no todos conocemos tanto de derechos humanos, que si nos ponemos a analizar, los hombres blancos son beneficiados incluso sobre los hombres que no tienen este tono de piel, que podemos sí, ser más que no tienen morenitos, esas características físicas que les dan aún más privilegios. ¿Por qué? Porque Sí. son El hombre blanco heterosexual. hombre O sea, blanco, heterosexual y con poder político o económico, pues ya. es como el boss final de un videojuego, O y un sea, videojuego bien difícil que se llama vida, o sea. O sea, ese ya está muy cabrón de superarlo. Y creo que no lo hemos Desgraciadamente. superado, ¿no? O sea, No.
siendo muy realistas, no lo hemos logrado superar. Y de hecho, justo esto, ¿cuántas veces nos hemos cuestionado muchas cosas que damos por sentadas? Por ejemplo, lo que les decía ahorita, Naomi y yo somos una papa para electoral, y yo creo que si nos preguntan sobre la igualdad en el tema de derecho electoral, nosotros decimos, no, pues hay paridad, ¿no? O sea, Yo también soy ni una papa para lo cuenta. electoral, pero me gusta lo electoral, así es que Tal vez nos falta pegarnos un poquito más a ese tipo temas. de O espacios por y de ejemplo, temas. para mí era una joya, y cuando digo joya era un martirio, ir a las mesas de trabajo del Congreso del Por Estado de favor, no. Chihuahua sobre los derechos de niñas y niños y adolescentes, y estar hablando, por ejemplo, del sexting. Y es que si limitamos el derecho de los niños al ejercicio de sus capacidades o del ejercicio de su sexualidad, y yo tengo 13 años, güey. O sea, ¡Ayuda! Los niños y las niñas, acuérdense, pues hay cierta edad para poder disponer de manera libre, informada y consensuada del patrimonio sexual. Ya también ya no se llama sexting, porque después nos hacen la es delito contra la intimidad, es el delito que relacionado- atenta contra ándale, la intimidad. no derecho, relación al derecho. La verdad es que yo no me logro aprender el nombre porque se me No, hace sí muy está, largo, se me no, hace muy es el violento. delito que atenta contra la intimidad y pues sabemos que anteriormente se llamaba sexting, pero ahora se llama de esa manera porque pues el sexting es un derecho sexual y reproductivo, ¿verdad? Entonces, Exacto. Déjenme El les digo que problema yo es el romper el vínculo. así es, la Confianza. confianza. Yo, No lo hagan, yo no me se río enojéis. mucho con la canción de 17 años. Ay, sé y qué, toda la gente la canta con todo el amor del mundo. Tiene un ritmo muy bueno la canción. Muy padre Amo, soy todo, una pero... inocencia, 17 años. Este, Soy su esta primera canción a mí novia. me gusta el ritmo, pero me revienta el contenido, porque es esta parte de que tenemos tan normalizada la violencia sexual contra niños y niñas que una chavita de 16 años tiene la capacidad de decidir andar con un vato de 30 y no es violencia, con un vato de 20 y no es violencia, porque ya es una chavita de 16 años y ella es la que tiene la malicia para poder decidir y es la que seduce y es la que, güey, no, es una niña. Hablando de pendejadas, el tema maravilloso de lo de nuestro querido Parris, por favor, de veras, no pueden estar sancionando a una niña de 14 años por haber matado a su agresor de 35, no es su pareja, no es su novio, Sí, o sea, ese es su titular agresor era- sexual. Sí, o sea, el tema de los periódicos y de los espacios que cómo ponen los títulos, ¿verdad? O sea, Exactamente. Y eso también es Sí, o sea, violencia. sí, niña también, de o sea, 14 años asesina a su asesinó novio de 35. No, y no es es un como, novio. no es un novio. O sea, güey, soy un vato de 30 años que no sé qué tanto historial de vida tengo, no sé qué tantas experiencias de vida tengo. Vengo y soy Deja tú. novio de una niña. Después sale una noticia diciendo que el vato se la robó. Y Se es la como, no se la robó, robó, no se la robó. esto no. O sea, ya superemos esos malditos términos. Ya. no, y que con autorización de la mamá de la niña, y bueno, muchas circunstancias que la verdad, esa niña no merece ser sancionada. Ella está ejerciendo una defensa, pues ya será un tema también de ver otros espacios aquí, ¿verdad? Con nosotras, otros temas relacionados a esto, porque tenemos para aventar. Casos relacionados Sí. a eso tenemos para aventar. Pero volviendo al tema De las del día de tendencias, hoy, No, se nos va. pero nos van las cabras al como monte, ustedes nos veces. pueden escuchar, nuestro feminismo viene de compartir vivencias con otras mujeres. De barrio. Exactamente. O sea, nuestra formación feminista viene de todo lo que hemos vivido, de todo lo que nuestras experiencias laborales, familiares, nos han ayudado a deconstruir nuestras vidas. Que sí, pero yo sí tengo que admitir que la verdad es que mi feminismo es sumamente privilegiado. O sea, yo mal haría en decir que mi feminismo viene de otro barrio? lugar, porque me vería mal, la neta. O sea, yo el otro día lo hablaba con una amiga, o sea, y me corrigió porque aparte esta idea de errónea. Pero le decís que mi feminismo es sumamente blanco, y me dice, no es blanco porque ni siquiera eres blanca. El blanco es el que tiene el poder, los europeos, anglosajones, así aquí somos- México es. Sí, o sea, desde ahí está el error de los conceptos y por ende la importancia de la teoría y de la academia, ¿no? Porque nos ayudan a encaminar realmente a dónde va el tiro
No, y la verdad es que yo reconozco mucho a las mujeres que les gusta la teoría del feminismo, Sí, son maravillosas a las también. académicas que también desde sus trincheras luchan, porque además creo hacen que redes sí. y todo y proporcionan Yo les mando un acompañamiento. abrazo a sí. nuestras queridas Sí, a la red de profesoras. Sí. Tere, Erika, No, 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 Vero, son- Tere Terrazas, Tere son Castro, no, todas. Son Se me escapan muchísimas. todos los nombres que hay ahí, pero las amamos porque además a la comunidad universitaria le están brindando un espacio que no teníamos cuando nos tocó a nosotras transitar por esa etapa de nuestra vida, que las alumnas puedan llegar y decir, oye, ¿sabes que este maestro me está acosando? Sí. Y que sepas que hay una red de maestras que te van a ayudar, que te van a acompañar a poner la denuncia, es una Ayudarte cosa acompañarte, maravillosa. Es una cosa invaluable, o sea. A darle seguimiento, porque yo creo que también, y no me dejarán mentir, muchas de mis compañeras, ¿verdad? Dentro de la facultad, y hablo desde la facultad donde yo estuve, la facultad de Derecho, cómo se vio el tema de la violencia sexual, el hostigamiento hacia nosotras las alumnas. No voy a generalizar, pero sí hay muchos profesores que Hay todavía, ¿eh? Sí, claro, Eso es importante. seguían dando cátedra y siguen dando cátedra, aún y cuando tenían infinidad de denuncias por parte de las alumnas en cuanto al tema del acoso, y no teníamos ese privilegio y esa fortuna de tener a mujeres como las catedráticas que se unen. Ellas son maravillosas, dan el acompañamiento, dan el seguimiento, buscan informarse de qué es lo que tienen que hacer las alumnas. Entonces, un abrazo para todas ellas. Y tenemos la fortuna de que nos permite también de alguna manera acompañarles, Sí. darles el camino a donde tienen que ir, porque eso es indispensable, el reconocernos en los espacios donde sabemos un poquito más que la otra. Y de verdad, mi querida Erika Rascón, que la quiero y que la amo, ella es quien a mí me ha enseñado esta parte de ser humilde, de decir, híjola, puedo saber mucho de este tema, pero fíjate que no sé esto, ¿cómo lo hago? Y ya el hecho de que otra mujer me ayude a generar el espacio donde tengo que llegar es algo impresionante. Erika, la amo y la extraño un montón. Luego la traemos, Que luego creo que traemos a también- Erika. Y sí, la verdad es que sería Sí. una cosa muy, muy Es hermosa un, tener a Erika es un aquí. privilegio tenerlas a ellas, porque a pesar de que nuestro feminismo viene más como le llamo yo, feminismo más de barrio, más de calle, ¿no? Sí, no, tal vez empecé de Sí, otra manera, pero las tenemos Sí. a ellas y ya nos han y nos compartido. guían, Sí, o sea, totalmente. porque nos Sus ayudan a saberes ponerle nombres son bien- a las cosas que son bien nosotros vivimos son bien acá. generosas Sí, con sí. sus saberes. Un abrazo, chicas. Y tal vez voy a hacer un tema muy incendiario. Espero algún día poderlo tocar a fondo y que no nos cancelen. Tan, tan. Pero por ¿Vas a ejemplo, aventar la piedra y esconder la mano? ¿Qué chingados vas a hacer? No, ma. Échale. no, o sea, y espero generar un diálogo y espero comentarios de todas ustedes y que me digan su opinión sobre este tema, pero también ahorita en el feminismo estamos enfrentándonos a un momento bien complicado donde la teoría feminista está cambiando y está incluso enfrentándonos a cómo entendemos el mundo y cómo nos entendemos con relación a otros movimientos sociales. Y Qué ganas de No, arder. no les puedo explicar la cara que me acaba de hacer Naomi cuando dije eso, y aparte de fondo se escuchan la chaparrita, o sea, Amigas, Argelia, nuestras latitas, no latas de cheve, no, ojalá. Nuestras Bueno latitas fuera, pero no, de agüita mineral. Deliciosa. huyó en cuanto dije que íbamos a hablar de temas escabrosos. Congelada, por cierto, también. Pero, ¿cómo ahorita nos estamos enfrentando desde la teoría feminista y las grandes diferencias de la teoría feminista con el tema de la exclusión de las mujeres trans dentro del feminismo? No, ma. Híjola. Y yo sé que eso nos da muchísima tela por Sí. donde cortar. Sí, estaría muy chido también tener un programa especial sobre eso, pero ha sido un reto, como ya lo saben, Chihuahua. Somos de Chihuahua, Chihuahua, donde hace un del calor norte. infernal. Ay, ya me iba a tomar de tu La mía agua. tiene chicle. Ya vi. Hablándole. Pero aquí incluso tenemos, y va a sonar muy feo posiblemente lo que voy a Tengo decir, miedo. pero
los feminicidios, la mujer tiene el privilegio de ser víctima de feminicidio y las mujeres trans todavía ha sido un tema Sí. que se va de calle. Que incluso el otro día nos tocó, íbamos camino al tribunal, nos tocó estar en una manifestación precisamente de la comunidad exigiendo que se reconociera el feminicidio de una mujer trans de aquí, en Chihuahua, de Mireya. Entonces, el poner etiquetas incluso hasta la parte de, eres mujer, tienes el privilegio de que eres víctima de feminicidio. No eres ¿No socialmente suena bien privilegio? concebida. Como les dijo Maribel la vez pasada, vamos a hablar Pero- nosotras Con palabras incorrectas pero correctas. Sí. Pero No, hasta ese tema sí. es violento. Y o la sea, verdad es que si tienen la Invisibilizándolas. oportunidad de ver un conversatorio que hubo de Marcela Lagarde con Alda Facio y no recuerdo qué otras mujeres están en ese espacio. académicas de toda la vida. Que incluso en el primer episodio hablamos de los grandes avances que logró a los movimientos feministas activistas Marcela Lagarde, ¿no? Con el tema del feminicidio. Pero para mí fue un shock impresionante, no les puedo explicar, escuchar a Alda Facio decir: la comunidad, las mujeres trans no tienen por qué tener la protección de la Belém do Pará. Porque Sí, Belém do fue Pará un es tema para muy- mujeres biológicamente hablando. Hijo, yo dije, ahí es cuando yo dije, me retiro de la academia, no sé qué. pero sí fue como, duele. duele escuchar a tus heroínas. Sí. Pero quién sabe, ¿no? O sea, y yo dando el beneficio de la duda, tal vez algo me falta entender en ese discurso, ¿no? Estaría Tal muy vez padre que invitáramos a una mujer trans y a Claro. una académica que nos pueda compartir también desde dónde hablan estas mujeres, estas ancestras, ¿verdad? Desde Porque dónde también, están. siendo muy honesta, yo me declaro totalmente Yo también. Desconocedora. desconocedora. Estamos Sí, nos- aprendiendo. Sí, si nos Ajá. ilustran, acuérdense que aquí ustedes van a ir aprendiendo y nosotras en conjunta, o sea, Porque no, morras en deconstrucción, no crean que No. sabemos todo, la No, verdad nos falta saber estamos. muchísimo. Pero sí, ¿no? Este es el tipo de shocks que hay entre la vivencia feminismo y la feminismo, Lleva ferrada. De la vivencia feminista y la teoría feminista, ¿no? Ahí es donde están los choques importantes. Fíjate que no voy a decir nombres, pero ya nos pasó ya una cuando vez dice eso ya se puso peligrosa la señora. que ya nos pasó Máquina una de vez matar. que hubo una serie de situaciones en las que tuvimos pláticas, ¿no? Con una mujer que conoce mucho la teoría feminista, pero a la hora de ver la historia realidad. o la realidad de una violencia familiar, no alcanzaba como a entender esta telita tan delgada de esas conductas son machistas, esas conductas son muy violentas, porque ella decía, no, es que ya que se arreglen, son compas los dos, entonces tanto la esposa como el esposo, ya que se arreglen, que firmen un convenio de divorcio chido y ya. Entonces era como esta parte de, Dios, no eres muy buena en la teoría, pero A mí me pasó algo muy similar. Sí. Y la verdad es que yo tengo momentos que me pongo un poquito iracunda y se me van las cabras al monte. Y me acuerdo mucho que llegaron personas que son ancestras, o sea, personas que tienen años en el feminismo a cuestionarme por qué estaba acompañando a una mujer si lo que ella había vivido no era feminismo, no era violencia. Y yo así, no les puedo explicar. Porque venía desde unos super mini micromachismos. Sí, o sea, ¿verdad? Como eran cosas tan tan sutiles, tan chiquitas, y era como, tengo una pericial que dice que la mujer necesita una cantidad de sesiones absurda por la violencia que vive, y tú, persona que yo respeto porque eres una teórica del feminismo, me estás diciendo que no la ves. Y me acuerdo que yo me puse de todos los colores, me volví She-Hulk y una andaba sentencia rompiendo maravillosa escritorios. también, por cierto. Que por cierto, el juez sí vio mi punto. Cheers. Gracias. Y sentenció por violencia psicológica. Pero el punto aquí es: todas nos podemos equivocar. O sea, y yo creo, y ojalá, y nada me haría más gusto, que en unos años lleguen mujeres más jóvenes que nosotras y nos digan, la estás regando, ¿por qué? Esto y esto y esto, y nos cambien
el paradigma que nosotros ahorita defendemos, porque eso significa que estamos Es que, avanzando. Es que tenemos que irlo adecuando también A la realidad. O sea, Totalmente. no es el mismo feminismo de hace 20 años al que tenemos ahorita, que si mal no me equivoco es la cuarta Ola. Estamos en la ola. cuarta ola. Entonces, les digo, tenemos que irnos ajustando y claro que en su momento a lo mejor nos va a volver a costar decir, oye, pero yo toda mi vida como feminista entendí este concepto de esta manera y me estás diciendo que actualmente es de esta otra. Me toca seguir deconstruyéndome. Creo que este camino de deconstrucción nunca se va a acabar. No, y creo que ahorita, o sea, aunque son bien dolorosos y bien conflictivos los momentos que están pasando muchos de los colectivos feministas y muchas de las feministas teóricas en esta lucha de entender en qué parte o en qué lugar entra o se trastoca el feminismo con la comunidad. Claro. Creo que esta lucha que ahorita estamos viviendo en unos años va a ser la que nos dé pie a tener teorías sobre estos temas Sí. que esté basada en derechos humanos. No, o sea, primero, yo creo que en ningún momento el feminismo se encontró así como con aguas calmadas en las que todas las mujeres llegaran y acá hay kumbaya y todo. Somos feministas. Así, todas sin ningún conflicto, ¿no? O sea, No. en este momento nos está tocando entrar al diálogo de algo muy escabroso porque enfrenta de alguna manera mujeres con mujeres, pero Exactamente. creo que aunque puede ser muy doloroso, va a tener como resultado teoría y academia que nos ayude a tener las bases del feminismo en un futuro. Y yo creo que aquí hay algo también bien importante que espero que quienes nos escuchan y son mujeres feministas que vienen a lo mejor desde la teoría o desde esta vivencia, nos puedan ayudar también a como a definir esta parte de como feministas no tenemos por qué ponerle trabas a las mujeres que empiezan, sino acogerles. Hay mujeres jóvenes, maravillosas, pero que vienen de contextos súper patriarcales y se están tratando de acercar al feminismo, pero si yo como feminista le digo, no, tú no eres feminista porque tú estás en contra de esto y de esto y de esto, o no conoces esto y esto, creo que es algo que debe ser también tocado el tema, ¿no? De no me hace ser mejor feminista el tener más años de experiencia, el tener más estudios, que tú que eres una mujer joven o madura que apenas estás empezando a ver estos esquemas de violencia, a visibilizar que eres feminista, y eso también tiene mucho que ver, creo yo, con este tema de por qué estamos chocando, ¿no? En este punto de no considerar a las mujeres trans como mujeres. Que inclusive a veces se cree dentro de algunos espacios que hay como un checklist, ¿no? Tú sí puedes ser feminista porque esto, y sí cumples como con estos requisitos. Amigas, el feminismo es para todas, nos abraza, es sororidad, es amor, es empatía. O sea, la verdad es que con nosotras se pueden acercar porque igual que como ustedes están aprendiendo, nosotras estamos aprendiendo sobre la marcha y diariamente. Entonces, que no se sientan nunca excluidas, y si hay un espacio en el cual las llegan a excluir, pues desgraciadamente también es parte del patriarcado porque nos enseña a competir entre nosotros. Exactamente. Y que también yo creo que es importante que podamos diferenciar esta parte. No hay necesidad de ponerle apellido a nuestro feminismo. O sea, no tengo que ser feminista radical, no tengo que ser feminista liberal, no tengo que ponerle apellido a mi feminismo. Y eso me costó mucho trabajo, ¿no? Porque entras a estos movimientos y es como, ¿y qué soy? No tienes que ser nada. Las etiquetas nunca nos han llevado a nada bueno en ningún movimiento social, en ninguna situación. Las etiquetas nos han llevado a algo positivo. Entonces, entender que ser feminista, como lo dice Roxane Gay, ser una mala feminista, es aceptar que estoy deconstruyendo un sistema entero, porque no solamente mis vivencias, estoy deconstruyendo un sistema y que no voy a deconstruirlo todo. Es como esta parte, no sé, por ejemplo, yo soy exageradamente fan de leyendas legendarias. Las muchachas no me dejarán mentir, yo respiro, vivo, o sea, leyendas legendarias es mi top. Y pueden decir cosas muy incendiarias y puede ser muy conflictivo,
pero no voy a dejar que mi proceso de construcción me limite a disfrutar la vida, porque esa es otra cosa. No se trata de sufrir el feminismo. No. Obviamente vamos a sufrir porque es difícil, pero Porque no te se pones trata los lentes morados, pero no se trata de que nos duela, o sea, no es a fuerzas flagelarnos, ¿no? Exacto. Que hay una etapa, y ahí sí, a lo mejor me critican o me corrigen si estoy mal. Si hay una etapa en la que es complicado entrar al tema del feminismo, sobre todo cuando te pones los lentes, como le llamamos, los lentes violeta, que empiezas a ver violencia en todas partes. Ese momento de mi vida fue como, chingada, ¿por qué me los puse? O sea, quítenmelos. ¡Ayuda! Sí, o sea, quítenmelos porque estoy viendo violencia en todas partes. Ya no era tan sencillo para mí ir a una reunión, porque les va a pasar también. Ir a una reunión con amistades con las que siempre tuviste mucha afinidad, por así decirlo, y luego de repente no. ese pinche comentario que, o sea, o no sé, muchas cosas de este güey cómo trata a su pareja, o por qué es así, ¿sí me explico? El tema de por qué está paternando de esa manera, o bueno, no sé, muchas cuestiones que la verdad a veces quisiéramos así como ponernos una venda otra vez, pero Sí. ya no se puede. No, y aparte creo que aprendes, ¿no? Como cualquier proceso en esta vida. Al principio es doloroso. Y te peleas, la típica Sí. de estarse peleando en las reuniones familiares Sí. o que te hacen un comentario así de, Sí, ¿y usted tú nunca qué opinas del aborto? Y lo, Usted nunca cuida a mi abuela, sí, tío. o sea, no te vas a quedar con los terrenos. Entonces, sí les digo, si viene esa etapa y les va a pasar, no se preocupen, pasa. Cuando tu abuelita se avienta así comentarios, venga, chilo. Sí, abuela, pues sí, hágame más menudo. Sí, no hay o sea, problema, ya, no pasa Yo vine nada. aquí a comerme un tamalito con usted, no se Sí, agüite. no, o sea, No, Ya, hay ya pedo. aprendes a elegir tus batallas, ¿no? Fíjate que eso es, algún día escucharán a mi señor marido, pero mi marido está en empezando un proceso de construcción y él el otro día me daba mucha risa en un comentario de, híjole, es que si empiezo a hablar me quedo sin amigos. Entonces, para él ha sido bien complicado el cerrar la boca y decir, aquí hay violencia, pero me voy a pelear me voy a quedar sin... Y yo creo que para los hombres incluso es más complicado porque hay menos espacios seguros. O sea, no es por pobrecitos hombres, o sea, no se No. trata de eso. no, lágrimas de hombre, Sí, o sea, no, sí, no. no. No, pero sí hay hombres que tienen procesos de construcción y no hay en dónde. no hay muchos espacios y la verdad es que se tiene que decir y se dice, se tenía que decir y se dijo, muchos de los espacios que tienen hombres que están hablando de temas de construcción y todo, pues la verdad es que a veces tampoco Son los más sanos. los más adecuados, o sea, No, y aparte hablan mucho también desde sus privilegios muchas veces las violencias se afinan y se vuelven más sutiles y más inteligentes y Sí, tienen ahí también luego hablamos acerca de ese tema porque tenemos bastante material también. Mucha tela de que cortar podrán en todo ver, lo que... siempre que nos soltamos hablando así, me acuerdo de la escena de Mean Girls, de la chava, de que es que tengo mucho que decir. Esa es mi frase favorita del mundo. De hecho, o sea, sí, es esta parte de, híjole, tenemos muchísima tela donde cortar. Y queríamos empezar a hablar sobre la teoría feminista porque vamos a empezar a desmenuzar Sí. pedacito muchos temas de esto y creo, vamos a dejar el tema del transfeminismo y las TERFs para Halloween porque es un tema de terror, no sé qué, pero No, es que sí está muy complicado. pero sí es súper complejo, súper complejo. Es complejo. La típica también para no dar una respuesta. Es que es muy complicado, es complejo. Es que es muy complejo. Marianita, saludos, te amo. No, pero sí es esta parte de decir, no tenemos las respuestas a todas las preguntas. Así de fácil. Todavía seguimos aprendiendo y entendiendo No, y yo creo que muchísimas tenemos un cosas. montón de... Tenemos más dudas que respuestas. Exacto. Somos morras en deconstrucción. O sea, no somos morras deconstruidas, no. En deconstrucción. Y yo creo que nunca seremos morras deconstruidas. No, pero sí somos
morras que recibimos con mucho amor, a las que se estén deconstruyendo y a las que no todavía, que También. no también. Y de hecho, pues síganos en nuestras redes sociales para poder tener esta plática porque realmente nos interesa mucho saber lo que opinan sobre estos temas. No solamente que escuchen a tres morras con su locura hablando de sus frustraciones, sino Queremos oírles. que nos digan qué les mueve lo que decimos y si nos estamos yendo de boca y lo que les estamos diciendo les parece una estupidez, también Es que queremos vale. saberlo. Díganos. Y Aquí les es agradecemos para porque todos. crecemos. Crecemos juntas y esperamos que Nos escuchen el siguiente martes. ¿Qué tema vamos a tocar el siguiente martes? el siguiente martes, si les parece bien, podemos empezar a hablar de cómo nuestros progenitores recibieron la noticia de mamá, papá, soy feminista. ¡Tan, tan, tan! Y los dejamos por esta semana. Les agradecemos muchísimo estar un martes más con nosotras. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho y esperamos que nos escuchen y también sugerencias de temas e inquietudes que tengan. Ahí nos lo dejan. Que por cierto, Iván, agradecemos los temas que nos ha sugerido y están en la lista Sí. para pronto ser tocados. Sí, los vamos a tocar. Sí, bueno. Sin albur. Sin albur. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. Cuídense, papá. Hasta luego.